Entonces, bien, buenas tardes, vamos a comenzar. Hoy nos toca hablar la clase número 5 de anatomía, ¿no? En este curso de ciencias básicas. Muy bien, nos toca hablar sobre, ¿no? Nos toca hablar sobre la parte de, digamos, de continuar la parte de cabeza. Nos habíamos quedado en el capítulo de cabeza, ¿no? Entonces, básicamente recordando algunos componentes básicos, habíamos dicho la inervación y ya hemos visto toda la parte ósea, toda la estructura ósea de la cabeza, los orificios, las estructuras principales, un poquito hablamos también sobre el desarrollo de la cabeza, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sobre, básicamente, bueno, las partes blandas, ¿no? Entonces, regiones superficiales de la cabeza, tenemos la inervación de la piel, la inervación cutánea, como ustedes ven acá, la zona que está a color es la parte anterior de la cabeza, desde esta línea que va de una oreja a otra, la línea vía auricular, ¿no? Lo que la gente conoce como la coronilla. Dante está inervado por el nervio trigémino, por las tres ramas del nervio trigémino, el quinto 1, quinto 2 y quinto 3, ¿correcto? El quinto 1 y el quinto 2 son nervios específicamente sensitivos, son puramente sensitivos, el quinto 1 y el quinto 2. El quinto 3 es mixto. El quinto 3 es mixto, significa que aparte de ser sensitivo, también tiene función motriz, función motora, ¿correcto? El quinto 3. Pero el quinto 1 y el quinto 2 son sensitivos. Ahí observen su territorio. Del quinto 1 es la parte anterior de la región cabelluda, la frente, ¿correcto? El párpado superior, la superficie del ojo, la córnea, la esclera, la nariz, hasta la punta de la nariz, ven ustedes, pero no toca, el quinto 1 no toca la región que rodea a la narina, al orificio externo de la nariz, ¿correcto? Que viene a ser la columela en el centro y el ala de la nariz que está a los costados. Eso no es parte del quinto 1. De la misma manera, el párpado inferior tampoco es parte del quinto 1, ¿correcto? El quinto 2 se hace cargo de la zona del pterion, la sien, el párpado inferior, ven ustedes acá, el ala de la nariz y la columela, es decir, la zona que rodea a la narina, la mejilla, la mitad superior de la mejilla, el labio superior. El labio superior. Y por dentro, la arcada dentaria superior y el paladar, el techo de la boca. Todo eso es territorio sensitivo del quinto 2. El quinto 3 es un nervio mixto. Hemos dicho el quinto 3 es mixto. Tiene función sensitiva y función motora. La función sensitiva está en la zona temporal, el cuadrante antero-superior de la oreja, la zona mandibular, excepto el gonion, el ángulo de la mandíbula, el mentón, el labio inferior. Asimismo, el piso de la boca, la arcada dentaria inferior y los 2/3 anteriores de la lengua. 2/3 anteriores de la lengua. ¿Correcto? Pero estoy hablando de sensibilidad, no estoy hablando de sentidos especiales. Cuando digo 2/3 anteriores de la lengua, el quinto 3 se encarga de recoger sensibilidad general, es decir, dolor, tacto, presión, temperatura en la lengua. No estoy hablando de la percepción de los sabores. Ese es otro tipo de sensación diferente, lo vamos a ver más adelante. Estoy hablando acá de sensibilidad básica, de sensibilidad general. Entonces, de eso se encarga el quinto 3. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, y la función motriz que tiene el quinto 3, la función motora, es especialmente sobre los músculos masticatorios. Los músculos masticatorios. Esa es su función, lo que nunca deben olvidar. También inerva otros músculos, también, por supuesto, pero los principales, los que nunca debes olvidar, quién inerva el quinto 3 es a los músculos de la masticación. ¿Correcto? Muy bien, ese es el territorio sensitivo, el quinto, ¿ven? El trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara. En la zona posterior, en la parte posterior de la cabeza está el nervio occipital mayor o nervio de Arnold, que es la rama posterior del nervio raquídeo C2, es decir, del segundo cervical, ¿correcto? Más abajo está el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor. Estos dos los vimos en cuello, son ramas del plexo cervical superficial, plexo cervical superficial, son nervios sensitivos, ¿correcto? El auricular mayor, mírenme, inerva, el auricular mayor inerva los 3 cuadrantes póstero-inferiores de la oreja, inerva la zona del gonion, del ángulo mandibular y parte del cuello.
Es parte del plexo cervical superficial. ¿Correcto? Muy bien. Eso es la sensibilidad. En cuanto a los músculos, recordar que en la cabeza, en la cara especialmente, hay dos grupos de músculos que nunca deben olvidar. Dos grupos musculares. Por un lado están los músculos mímicos, este grupo que estoy presentando acá, los músculos mímicos o músculos de la expresión facial, los que hacen los gestos, las gesticulaciones, las muecas. Esos son los músculos mímicos o de la expresión facial. Ese es un grupo. Y el otro grupo de músculos serán los músculos de la masticación, los músculos masticatorios, o del proceso masticatorio, como se les llama con mayor certeza. ¿Correcto? Esos son los dos grupos musculares que uno nunca debe olvidar. Los músculos mímicos o de la expresión facial, ¿correcto? Son aquellos que producen los gestos, las muecas, las expresiones faciales. Se caracterizan porque todos ellos están en el plano subcutáneo. A diferencia de los músculos que hemos estudiado en los miembros superior, inferior, en el cuello, ¿correcto? Los músculos que vimos ahí son músculos que están envueltos por aponeurosis, por fascias. En cambio, los músculos de la expresión facial no tienen una cubierta aponeurótica, digamos, firme, definida, propiamente dicha, no. Porque estos músculos se van a insertar en la piel, se insertan en la piel, precisamente para poder realizar los gestos, las muecas. Estos músculos se insertan en la piel. Es por ello que están en un plano subcutáneo, no tienen una aponeurosis fija, se insertan en el corion de la piel y por eso hacen muecas, ¿correcto? Estos músculos, cuando uno, especialmente los cirujanos plásticos, cuando van a hacer pues un estiramiento en la zona facial, hacen pequeños cortes y al levantar la piel de la cara, levanta con todo ello los músculos. Los músculos están entremezclados con la grasa subcutánea, con tejido conectivo, y todo eso forma el llamado SMAS. Esta es su traducción, o perdón, lo que significa, y que en castellano significa sistema músculo-aponeurótico superficial. Es decir, no hay una aponeurosis definida, pero hay lo que se llama el SMAS, el sistema músculo-aponeurótico superficial, ¿no? Es lo que realmente llamo la máscara, ¿no? La máscara facial. La máscara facial. Muy bien. Estos músculos mímicos se originan embrionariamente del segundo arco faríngeo o del segundo arco branquial. ¿Correcto? Y están inervados, los músculos mímicos o de la expresión facial están inervados todos, sin excepción, por ramas del séptimo nervio craneal, del nervio facial, sin excepción. Todos los músculos mímicos, el que quieras, está inervado por alguna rama del nervio facial. ¿Correcto? Séptimo nervio craneal. ¿Y cuántos son los músculos mímicos? Se describen 43. 21 pares, es decir, 21 en cada mitad, y un solo impar. Un solo impar. ¿Cuál es el impar? El músculo orbicular de los labios. Orbicular de los labios. Ese es el único impar. Bien, ¿cuáles son? Ahí los vamos a describir. Están en las regiones superficiales de la cabeza, en la región fronto-occipital. Esta región superior, región fronto-occipital, están los músculos frontal por delante y occipital por detrás. Estos músculos tienen la característica de estar unidos por este tejido blanquecino que está dibujado acá. Esto viene a ser la aponeurosis epicraniana, o también llamada clásicamente galea, con G, galea aponeurótica. Esto une el músculo frontal con el occipital, de tal manera que esto puede movilizar la región cabelluda, movilizar el cuero cabelludo, como dicen vulgarmente. ¿Correcto? Esta galea aponeurótica o aponeurosis epicraniana conforma la tercera capa de la región cabelluda. Y está unido estos dos músculos. Muy bien, por eso es que los dos actúan como uno solo. Muy bien. Luego tenemos en la región auricular estos tres pequeños músculos. Auricular anterior, superior, auricular posterior, que son músculos rudimentarios en nuestra especie. Nosotros no podemos movilizar el pabellón auricular. Están en involución. Van a desaparecer en algunos cientos de años. Muy bien, simple. En la región palpebral, la región de los párpados, tenemos el orbicular de los párpados, cuya función principal es cerrar la hendidura palpebral. Cuando uno dice uno cierra los ojos, no cierras el ojo en sí, lo que está cerrando es la hendidura de los párpados.
El ojo es el globo ocular que está dentro, ¿no? Lo que cierras es la hendidura palpebral. Lo que la gente dice cierra los ojos. ¿Y qué músculo cierra la hendidura palpebral? El orbicular de los párpados. ¿Correcto? Muy bien. Y también hay un pequeño músculo que se ve acá. Este es el músculo corrugador de las cejas. Así se llama actualmente. Su nombre clásico, músculo superciliar. Superciliar. Ese es su nombre clásico. ¿Ok? Muy bien. En la región nasal, es decir, sobre la pirámide nasal, tenemos el músculo prócer, es este de acá, el músculo prócer, o llamado clásicamente piramidal de la nariz. El músculo nasal que tiene dos porciones, la porción transversa, que se ve acá, y la porción alar, del ala de la nariz. Dos porciones. Y debajo del tabique nasal, debajo y detrás del orbicular de los labios, detrás hay un pequeño músculo que se llama el músculo depresor del tabique nasal, o clásicamente llamado mirtiforme. Muy bien. En la región geniana, es decir, en la región de las mejillas, hay 7 músculos, en 2 capas. La primera capa, voy a ver estos músculos. Elevador del ala de la nariz y del labio superior. Elevador del labio superior. El músculo cigomático menor. Cigomático menor. El músculo cigomático mayor. Cigomático mayor. Los tres primeros llegan al labio superior. El cigomático mayor y el risorio de Santorini llegan al ángulo de la boca, es decir, a la comisura labial. A este ángulo de la boca, el ángulo de la boca, a eso se le llama comisura labial. Y estos dos músculos que llegan son el cigomático mayor y el risorio de Santorini. Entre los dos, el principal músculo de la expresión de la sonrisa es el cigomático, es el risorio. El risorio le pusieron ese nombre porque no sabían qué nombre conoce la nomenclatura. Entonces, pero estos dos músculos traccionan boca o comisura labial. Muy bien, y en la segunda capa de esta región genial más, ¿no? A ver, perdón, dicen acá, a ver, aló, aló, ¿ahí se escucha mejor? ¿Se ha mejorado o no? Ya, a ver, me avisan, por favor, ¿ya? Ok, gracias por avisar, está bien. Y en la segunda capa de la región geniana tenemos dos músculos más. El músculo canino, que está detrás de los elevadores del labio canino, o también llamado actualmente al canino se le llama elevador del ángulo de la boca. ¿Ya? Por dentro también acá más profundo está el buccinador. Buccinador, que es un músculo que genera presión en las paredes de la boca. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. En la región labial tenemos el músculo orbicular de los labios, que es el único músculo impar. El único músculo impar de la expresión facial. En la región mentoniana tenemos este músculo, triangular de los labios. Su nombre actual es depresor de la comisura labial. Este músculo está en el ángulo de la boca, ¿ven? Músculos que se insertan en el risorio de Santorini y depresor del ángulo de la boca, o llamado claramente triangular de los labios. Muy bien, correcto. Luego tenemos el cuadrado del mentón, llamado ahora depresor del labio inferior, y el mentoniano, o llamado ahora borla del mentón. Y por último, aquí en la región cervical, esto lo vimos en cuello, ¿se acuerdan? Acá hay un músculo cutáneo, hay un músculo subcutáneo, que es el músculo cutáneo del cuello, o llamado clásicamente platisma mioides. Este músculo es el músculo mímico, pero que está en la región del cuello, ¿ven? Incluso llega hasta la parte alta de la región pectoral y deltoideo. Muy bien, entonces aquí están los músculos mímicos. Perfecto. ¿Cómo se evalúan estos músculos en términos prácticos? En la parte clínica nosotros evaluamos la función,
De estos músculos mímicos son 43 músculos, nadie va a estar evaluando pues a cada musculito. Se evalúan por grupos y con 6 pasos, ¿no? Se le pide al paciente, por ejemplo, míreme, que levante las cejas. Al levantar las cejas forma arrugas horizontales en la frente. Aquí está evaluando los músculos de la región fronto-occipital, frontal-occipital. Luego frunce el ceño, ¿ve? Junta las cejas entre sí, arrugas verticales en la frente. Aquí son los músculos superciliares especialmente, o corrugadores de las cejas. Luego se le pide al paciente que infle la boca, cerrando el labio. El músculo que cierra los labios, que junta los labios, es el orbicular de los labios. Si el paciente puede inflar, retener aire dentro de la boca, entonces está cerrando herméticamente el hendidura labial, funciona bien el orbicular de los labios, ¿correcto? Los buccinadores hacen presión sobre la pared, ¿correcto? De las paredes laterales de la boca. Luego se le pide al paciente que protruye, digamos, prolapsa hacia adelante los labios para dar un beso. Acá también está actuando el orbicular de los labios. El paciente sonría y aquí están actuando todos los músculos de la región genital. Y por último se le pide al paciente que cierre los ojos, que cierre el orbicular de los párpados. ¿Correcto? Muy bien, simple. Bien, todos los músculos de la expresión facial, sin excepción, todos están inervados por el séptimo nervio craneal, el nervio facial. El nervio facial, correcto, les dije en la clase anterior, sale del cráneo por el conducto auditivo interno. El nervio facial abandona el cráneo por el conducto auditivo interno. Al meterse por el conducto auditivo interno, el nervio facial recorre dentro del hueso temporal. Tiene un camino, hace un recorrido dentro del espesor del hueso temporal. ¿Ok? ¿Entiende? A ver, acá me preguntan, ¿en qué enfermedades hay pelos musculofaciales? Bueno, hablar de enfermejo. Primero, en primer lugar, la causa más frecuente de pérdida de los movimientos de los músculos faciales es en la parálisis facial. La parálisis facial. ¿Correcto? Vamos a ver en un momento, hay una foto de una paciente con parálisis facial. Es la causa más frecuente. Ahora, cuando uno ve un paciente con parálisis facial, por supuesto, la parálisis facial en sí no es una enfermedad. La parálisis facial puede ser un síntoma, puede ser un signo, es decir, algo evidente que uno observa y que puede estar avisando sobre una enfermedad de fondo. ¿Correcto? Uno tiene que echarse a buscar, por eso esa es la función de un médico, investigar las causas de fondo de los signos que uno ve o de los síntomas que el paciente narra. ¿Ok? Entonces, pero para hablar de una enfermedad uno tiene pues que tener varios hallazgos. Es como un crimen, ¿no? Un médico actúa como un detective. Es como un crimen. Yo quiero saber, encuentran un cadáver, una persona asesinada, yo no puedo decir, está muerto por tal razón. No sé, ¿por qué está muerto? ¿Cuántas razones habrán para que esté muerto, no? Lo han matado, se ha suicidado, le ha dado una enfermedad fulminante, no sé. Yo encuentro, entonces tengo que echarme a buscar signos y síntomas, ¿no? ¿Qué pasó? Averiguar qué cosa hay alrededor del cadáver, de repente hay una botella con veneno, o de repente hay rastros de un arma, hay signos de violencia. Hay una serie de cosas que yo tengo que recolectar para poder plantear mis hipótesis y llegar finalmente a la causa por qué esta persona ha fallecido. Igual una enfermedad, para que yo diga una enfermedad determinada, tengo que tener varios síntomas y varios signos. ¿Ok? Entonces, no voy antes a un curso de ciencias básicas, no voy a hablar acá sobre enfermedades, puesto que ustedes aún no conocen la parte de síndromes, de síntomas, ¿correcto? Pero sí les digo que la forma más común de alteración de estos músculos es en la parálisis facial. En la parálisis facial. Y la parálisis facial, lo común, generalmente las parálisis faciales son de causa no determinada, es decir, no, son de causa primaria. Es decir, de repente falta en la transmisión nerviosa, entonces en estos pacientes de repente hay una deficiencia de vitamina B. ¿Correcto? También hay parálisis facial por problemas psicógenos, por
hay problemas de fondo, problemas psicógenos, mucho estrés, mucha ansiedad, hacer como un examen importante en su vida. Y hay varios postulantes a la residencia médica, tienen la parálisis facial días previos al examen, están muy estresados, ¿correcto? También hay parálisis faciales pues, por alteraciones neurológicas dentro del cerebro. Pero no voy a hablar acá de las enfermedades cerebrales, ¿ok? Pero esa es básicamente la visión, ¿ok? Entonces, ven ustedes acá, el nervio facial sale del cráneo por el conducto auditivo interno. Cuando sale por ese conducto, tiene un camino, hace un recorrido dentro del hueso temporal. Estando dentro del hueso temporal, el nervio facial da 5 ramas. 5 ramas, ¿correcto? Su quinta rama, la última rama del nervio facial, es la que termina saliendo por el conducto o el agujero estilomastoideo, que es un agujero que está aquí, en la superficie del cráneo, entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. Por eso se llama así, agujero estilomastoideo. Por este agujero sale la quinta rama, que viene a ser la rama motora del nervio facial. Pero el nervio facial, dentro del hueso temporal, ha dado previamente otras 4 ramas. Se las cito de una vez para que las tengan. ¿Cuáles son las ramas que da el nervio facial? La primera rama que da es el nervio petroso mayor. Petroso mayor. La segunda rama es el nervio del estapedio. Estapedio. O también se le llama el nervio del músculo del estribo. La tercera rama es un nervio que se llama cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. Tercera rama, cuerda del tímpano. Así se llama, nervio, cuerda del tímpano. La cuarta rama es la rama anastomótica para el nervio vago. Rama anastomótica, que en realidad es la rama sensitiva. Es la rama sensitiva del séptimo nervio craneal, del nervio facial. Y la quinta rama es la rama motora. Es la rama motora. Esa rama, la rama motora, es la que termina saliendo por el agujero estilomastoideo. Y al salir por esta rama motora, ¿ven? Va a dar inicialmente 2 ramitas. De esta rama motora salen estos 2 nervios, el nervio auricular posterior, el nervio del estiloideo y del vientre posterior del digástrico, que son músculos que los vimos en cuello y que les dije que estaban inervados por el séptimo nervio craneal. Vean mis cuadritos que se he dejado. Luego esta rama motora atraviesa, perfora, penetra en la glándula parótida. Ingresa en la glándula parótida, finalmente sale de la parótida dividida en 5 grupos de ramas, en 5 ramas terminales. ¿Cuáles son estas ramas terminales, motoras del facial? La rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular, llamada también marginal de Jaffe, y la rama cervical. Y esas ramas son las que van a inervar a los músculos de la mímica facial. Muy sencillo. Muy bien. Aquí está precisamente, vemos una paciente, por ejemplo, que a simple vista uno observa que la paciente tiene asimetría facial. La mitad derecha de la cara no está igual que la mitad izquierda. Entonces el médico es observador, ¿correcto? Deben agudizar ustedes su capacidad de observación, ¿se entiende? La mitad derecha no es igual que la mitad izquierda. Entonces, claramente uno, en primera impresión, una asimetría facial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vemos que la mitad derecha de la cara no luce ningún tipo de pliegue, no luce arrugas. Ningún tipo de pliegue ni arrugas. Asimismo, veo que el ojo o que la hendidura palpebral de ese lado está más abierta que el lado izquierdo. Y en muchos pacientes se ve que la comisura, el ángulo de la boca, está caído. Entonces, si yo veo en la mitad de la cara de un paciente que no hay pérdida de los pliegues y de las arrugas, la hendidura palpebral está más abierta, no se puede cerrar con facilidad, y además el ángulo de la boca está caído en este lado, entonces esto claramente es una parálisis facial. Parálisis facial. Si yo veo que la parálisis facial va desde la frente hasta el mentón, es decir, agarra toda la mitad de la cara, a eso yo le llamo parálisis facial periférica.
periférica, porque a esto agarró el séptimo, ha agarrado al nervio facial, ¿correcto? Ha agarrado al nervio facial. Muy bien, se le pide a la paciente que haga una mueca, un gesto, ¿ven? Y se evidencia. En la mitad izquierda, que es la mitad sana, acá sí puede hacer gesto, ¿ven? Sí puede sonreír, puede cerrar el ojo, puede hacer arrugas. Sin embargo, en el lado derecho no. Entonces, una parálisis facial periférica o parálisis de Bell. Así se le llama. ¿Correcto? Muy bien. Acá hay una buena pregunta. Dice, ¿los músculos masticatorios también están afectados? Respuesta, no. Porque ellos tienen otra inervación. ¿Ok? Ellos tienen otra inervación. Acá están afectados solamente los músculos de la mímica facial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto. Mímica facial. Entonces, ¿ven? Claramente, si ustedes ven la parálisis facial desde la frente hasta el mentón, acá ustedes dicen parálisis facial periférica, la lesión es del nervio facial. La causa más frecuente generalmente es de etiología a determinar, es decir, idiopática, no se conoce bien la causa, pero generalmente es por deficiencia de vitamina B y por factores psicógenos, ¿no? Pero estos pacientes necesitan rehabilitación física para poder recuperar los movimientos en la cara. Muy bien. Bien, hemos acabado con los músculos mímicos y con las ramas del nervio facial. Para terminar la parte superficial de la cara, decimos, bueno, la famosa arteria facial, acá está, es la principal arteria que recorre la superficie de la cara. La arteria facial, acá está. La arteria facial es la cuarta rama de la carótida externa. Nace de la carótida externa y nace en el cuello. Eso lo hemos visto en cuello. En cuello la carótida externa da 5 ramas. Yo les dije, ahí está escrito. ¿Correcto? Ahí en mis clases anteriores ustedes lo pueden revisar. La tiroidea superior, ¿correcto? Tiroidea superior, faringe ascendente, lingual, facial y occipital. ¿Ven? Ahí está. Entonces, la facial es la cuarta rama de la carótida externa. Nace en el cuello, avanza y luego cruza la mandíbula y asciende por la cara. Asciende por detrás del surco nasogeniano, ¿no? Cuando uno sonríe, se forma un surco a los lados de la nariz. Por detrás del surco nasogeniano a ese nivel está la arteria facial, ¿correcto? Y va a llegar hasta el ángulo interno de la órbita. Hasta aquí llega la arteria facial, hasta el ángulo interno de la órbita. Ahí termina la arteria facial. La arteria facial en su camino da ramas. Estas son las que están escritas acá. Las labiales, labial inferior, acá la vemos, labial inferior, labial superior, la arteria alar, es decir, del ala de la nariz, la arteria transversa de la nariz, y finalmente la última rama, la rama terminal de la arteria facial es la arteria angular. ¿Por qué se le llama angular? Porque está en el ángulo interno de la órbita, pues. Así de sencillo. Arteria, ¿correcto? Arteria angular. Es la última rama, la rama terminal, la última rama de la arteria facial. Y esta arteria angular no queda ahí. Se anastomosa, se une con una arteria que está saliendo de la órbita, ¿ven? Se une con una arteria que está saliendo de la órbita. ¿Qué arteria es esa? Esa es la arteria dorsal de la nariz. La arteria dorsal de la nariz, que es rama de la arteria oftálmica, que viene de adentro de la órbita. De adentro de la órbita. Eso quiere decir entonces que al anastomosarse la arteria angular con la arteria dorsal de la nariz, se están comunicando la arteria facial con la arteria oftálmica, que viene de adentro de la órbita. Y la facial nace de la carótida externa. En cambio, la oftálmica nace de la carótida interna. Eso quiere decir que hay un círculo arterial que comunica las carótidas externa con interna. No es el único, hay varios círculos, pero este es el principal. ¿Ok? Bien. Luego tenemos en la frente las arterias supraorbitarias, supratroclear, acá las vemos en la frente, orbitaria, esta de acá, supratroclear, esta de acá, y ambas nacen de la arteria oftálmica, que viene de adentro, de la carótida interna. Muy bien. La vena facial, por su parte, la vena facial es paralela a la arteria, ¿correcto? Nace arriba porque la vena viene recogiendo sangre,
viene en sentido opuesto, nace arriba, en el ángulo interno de la órbita, como vena angular. Esta vena facial se comunica con las venas oftálmicas. Aquí hay dos venas oftálmicas, superior e inferior. Se comunica con las venas oftálmicas, las cuales van a drenar hacia atrás al seno cavernoso. Al seno cavernoso. ¿Correcto? Que está dentro del cráneo. Desciende, la vena facial desciende por detrás de la arteria facial y termina abajo, formando el tronco tirolinguofacial, como está escrito acá. Ese tronco tirolinguofacial, su nombre lo dice, tirolinguofacial, formado por tres venas. Tiroidea superior, lingual, facial. Tres venas, tiroidea superior, lingual, facial, forman ese tronquito. Tronco tirolinguofacial, la vena facial termina en él, y ese tronco tirolinguofacial desemboca, drena en la vena yugular interna. En la vena yugular interna. ¿Correcto? Muy bien. Acá me preguntan, si se afecta la arteria facial, ¿las zonas que irriga estarán compensadas gracias al círculo arterial? Es muy buena pregunta. Se compensarán, por supuesto, y no solamente por ese, sino por varios círculos. Miren, bueno, no lo había mencionado, pero retrocedo la imagen. Miren ustedes acá. La arteria es una buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta, porque hay que entender que la arteria facial es una arteria que hace anastomosis con varias arterias, no solamente con la oftálmica, ¿ok? Desde que nace en el cuello, la arteria facial, acá en el cuello, la arteria facial también da ramas. Esa no he entrado en tanto detalle. Pero una rama que deben recordar de la arteria facial en el cuello es la arteria submandibular. O perdón, submentoniana, disculpen, así se llama, arteria submentoniana, esta de acá, que nace de la faciala y que no está en la cara, sino está debajo del mentón, la arteria submentoniana. Esta arteria submentoniana de esta facial se une, se anastomosa con la submentoniana contralateral, con la submentoniana del otro lado, y forman el círculo submentoniano entre la facial derecha y la facial izquierda, es decir, se anastomosan las dos faciales entre sí. Ahí no queda la historia. La arteria facial, ven ustedes acá, ya cuando entra a la cara, la primera rama que suele dar la arteria facial en la cara es la arteria labial inferior, labial o coronaria inferior, la que está debajo del labio inferior, ¿correcto? Esa arteria labial inferior se anastomosa, ven ustedes acá, se anastomosa con esta arteria, la arteria mentoniana, que sale por el agujero mentoniano. Esa arteria mentoniana es rama de la arteria dentaria inferior. Y la dentaria inferior viene de la maxilar interna. ¿Ok? Perfecto. Entonces también tiene otra anastomosis. Ahora, ahí no queda la historia. Esta arteria labial inferior y la labial superior, que nacen de la facial, se anastomosan con las labiales del otro lado, con las labiales contralaterales. Se forma un círculo arterial perilabial alrededor de los labios. Las labiales derechas se anastomosan con las labiales izquierdas y también entonces se están comunicando las dos faciales. Ahí no queda la historia. La arteria facial sigue subiendo y miren, ve, recibe acá una anastomosis de esta arteria. ¿Qué arteria es esta? La infraorbitaria. La arteria infraorbitaria que sale por el agujero infraorbitario. Esta arteria infraorbitaria también es rama de la maxilar interna. Y finalmente la facial da su última rama, que es la arteria angular. Y esa angular muere anastomosándose con la dorsal de la nariz que viene de la oftálmica. Por lo tanto, cuando tú veas un paciente, por ejemplo, en emergencia, que llega por un corte profundo de la cara y está chisgueteando la sangre de la arteria facial, lígala sin miedo. Clámpala, lígala sin miedo a esa arteria. Se va a quedar sin irrigación esa zona de la cara. Estás en completo error, mentira. Lígala nomás sin miedo porque la sangre va a llegar por las otras anastomosis que tiene. ¿Ok? Perfecto. Espero que haya quedado clara la respuesta. ¿No? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta?